Hay una regla muy sencilla: si tú tocas la punta de la Ujú, nariz, es redondita, es aulada, es mm, móvil, se siente ujú. blandito, eso por lo general es un tumor benigno. Okey. Y ahorita vamos a hablar de Ajá. eso, porque también despierta mucha ansiedad eso. Y cuando te tocas un nudillo, eso es un tumor Ujú. maligno. Se siente duro, no móvil. Dato curioso, Sergio: 50% de los cánceres de mama en México los detecta la pareja. En México, más o menos, se diagnostican cerca de 80,000 pacientes cada año con cáncer de mama, y Ujú. tenemos una mortalidad, desafortunadamente, y por lo que te dije al principio, tenemos una mortalidad más o menos del 30-35%. Bienvenidos al podcast con Sergio Vic. Es un gusto saludarlos. Es un día súper importante, un día en el que podemos salvar muchísimas vidas y sobre todo en el que compartiendo este programa puedes realmente cambiar la vida de alguien y sobre todo aprender mucho sobre una enfermedad terrible que es el cáncer de mama. Importantísimo. Por eso te pido, como siempre, y te agradezco el que estés aquí escuchándome cuando hay tantas opciones. Te agradezco y te pido que te suscribas, que aprietes ese botoncito ahí, el que está ahí abajo y dice suscríbete, y aprieta las notificaciones. Es importantísimo porque me ayudas a tener invitados tan, pero tan relevantes como el que te voy a presentar el día de hoy. Hoy vamos a platicar con Gerardo Castorena Roji. Él es un reconocido cirujano, oncólogo y especialista en enfermedades de la mama, un mastólogo. Vamos a hablar justo de lo importante de esta especialidad. Tiene una destacada trayectoria nacional e internacional. Es médico cirujano egresado de la Universidad La Salle con especialidad en cirugía general y oncológica por la UNAM. Ha sido director del programa de cáncer de mama en la Ciudad de México y responsable del área de diagnóstico mamario en el Centro Médico ABC, donde actualmente ejerce. Gerardo Castorena, gracias por estar aquí. Gracias por la invitación, un gusto estar contigo. Quería un poco que le platicaras a las personas que nos ven. ¿Qué es lo que podrían lograr en sus vidas o cambiar en sus vidas si ponen en práctica todo aquello que nos vas a hablar sobre detección, prevención de cáncer de mama? ¿Qué es lo que podría cambiar en sus vidas para ellos o para alguien que aman? Claro que sí. Número uno, el enemigo no es el cáncer. El enemigo son dos grandes enemigos, que son el miedo y la ignorancia. Wow. Entonces, el primer consejo que te puedo decir es: cambia el miedo por amor. Deja de hacerte estudios por miedo y empiézalos a hacer porque te amas, porque quieres estar con los tuyos mucho tiempo, porque quieres cumplir tus metas, tus sueños y todos los propósitos que te formes en esta vida, y necesitas tiempo para eso. Y con la ignorancia, infórmate. Infórmate en las fuentes adecuadas para que tengas la información de primera mano y sobre todo que puedas vivir una vida plena. Qué importante lo que dices, el miedo, porque creo que cuando escuchamos las palabras cáncer, y bueno, en particular cáncer de mama, ¿qué es lo que viene a nuestra cabeza? ¿Qué es lo que viene a la cabeza de tantas y tantas mujeres que has tenido, pues, la suerte de atender? Pues palabras como miedo, sufrimiento, dolor, muerte, y realmente no tiene que ser así. La verdadera tragedia del cáncer de mama en nuestro país y en muchos países del mundo es que la gente, 80%, esto es una estadística eh, verificada, 80% se atiende con no especialistas precisamente por lo que dices, porque le tienen miedo a la palabra cáncer y a la palabra oncólogo. Lo que le digo a mis pacientes es siempre: tenme cerca para que nunca me necesites. Claro, 80%. Esto que estás diciendo es terrible. O sea, 80%, 8 de cada 10 mujeres no se atienden con un oncólogo, ¿es lo que estoy entendiendo? Así es, la gran mayoría van con ginecólogos pensando que la mama es territorio del ginecólogo. No estoy hablando mal, los ginecólogos son extraordinarios especialistas en reproducción humana,
pero no saben de las enfermedades mamarias. Entonces, nosotros somos los especialistas indicados. Eh, ¿Por qué sucede esto? ¿Es ignorancia, como lo decías al inicio? Miedo e ignorancia. Mucha gente no sabe que habemos especialistas en mama, Ujú. muchísima gente no lo sabe. Y muchísima otra gente nos tiene miedo. Dice que no quiere ir con nosotros porque seguramente le vamos a encontrar un cáncer. La tranquilidad de todas las que nos escuchan y de todos los que nos escuchan, 85% de mis pacientes no tienen cáncer. Van a que les revise sus mastografías, a que las dirigemos, lideremos, las llevemos a través de un camino de salud y quiero que ese número crezca. ¿Qué es el cáncer de mama? O sea, explícamelo como si yo tuviera 5 años de edad. ¿Cómo entender el Cla- cáncer de mama? Claro que sí. Número uno, hay gente que cree que cáncer es una sola enfermedad que te puede dar en diferentes partes de tu cuerpo y eso es equivocado. Okey. Cáncer, cada uno es diferente, ¿de acuerdo? Desde su diagnóstico, desde su presentación, desde su comportamiento, pero comparten una característica que ahí te voy a contestar tu pregunta, es una sobreproducción anormal de células que no mueren. Todas las Sí. células de nuestro cuerpo están programadas para morir algún día y alguna hora específica. Estas Ujú, células no mueren y empiezan a producir sustancias e invasión a órganos vecinos o a órganos a distancia, causando daño en la persona que lo padece. Pero eso es lo que es una sobreproducción anormal de células que no mueren. eh, ahora, ¿qué es lo que realmente sabemos sobre sus causas? ¿Qué es lo que sabemos sobre su posible prevención? Ok. Voy a empezar por la segunda parte de la pregunta. La prevención del cáncer de mama no existe. Prevención desde donde yo y todo mundo lo conceptualiza es que un fenómeno no se presente. Imagínate todas las pacientes que estamos diagnosticando con cáncer de mama y que tuviéramos un método preventivo y no lo estuviéramos aplicando, ¿no? Claro, No existe la prevención. Está usada esa palabra con una ligereza muy anormal. sí, lo Existe entiendo. la reducción de riesgo, eso sí existe. Ujú, Y la primera parte de la pregunta, conocemos perfectamente bien el cáncer de mama y hoy en día sabemos que es básicamente por estilos de vida. La gente cuando yo menciono la frase estilos de vida, inmediatamente piensa en alimentación, que es una muy buena ujú, parte de eso, pero no lo es todo. También es el ujú, sueño, el manejo del estrés, el manejo de nuestras relaciones, el manejo de nuestro tiempo. Todo esto va a liberar cortisol y el cortisol en producción anómala, cuando es demasiado el cortisol, va a contribuir a enfermedades crónico-degenerativas, incluyendo el cáncer. Si te ujú. acuerdas, cuando éramos niños, pues rara vez oías que alguien tenía cáncer. Y hoy, 50 años después, te das cuenta que todo mundo tiene cáncer, ¿no? ¿Qué pasó? Ujú. ¿Cambió la genética? No, eso es uno de los conceptos que reflejan ignorancia, ¿no? Cambió nuestro estilo de vida. Sabemos que el azúcar, por ejemplo, es Ujú, el bloque favorito de construcción de las pacientes con cáncer o de los pacientes con cáncer, y este se ha incrementado en 50 años 1200%. Si tú te... re- 1200. Sí, cuando éramos niños no había postre. Había postre una vez a la semana en casa de los abuelos y era un pequeño pedacito de algo, una fruta, un pedazo de ate con queso. Ahora resulta que el postre es obligatorio en todos los alimentos, desayuno, comida y cena, y son porciones de verdad loquísimas, ¿no? Además de que 75% de los productos que son disponibles para consumo humano tienen azúcar agregada. Entonces, nuestro consumo de azúcar es brutal, ¿no? Nuestro manejo del sueño, nuestro manejo del estrés, nuestro manejo de las relaciones, la verdad es que estamos en una época patas para arriba. A ver, nada más quisiera yo hacer un alto aquí, Gerardo, porque lo que nos estás diciendo es contradictorio también. Yo siempre he escuchado que el cáncer es genético, ¿no? Que si mi mamá tuvo cáncer de mama,
yo como mujer debo de revisarme a edades más tempranas, que si mi padre tuvo, digamos, cáncer de esófago o cáncer de estómago, soy más propenso. ¿Es así? ¿No es así? No, es incorrecto. Solo 5 a 8% de los cánceres, de todos los cánceres que estamos diagnosticando, son hereditarios. Vamos a Ujú, hacer la distinción. Hereditario es lo que tú mencionaste. okey, Genéticos son todos los cánceres. Para que se produzca un cáncer tiene pues que sí, haber una alteración, genética. pero no son 92, 95%, no son genéticamente heredados, lo cual significa que todos estamos en riesgo. Hoy en día se Mm, calcula que una de cada tres mujeres va a ser diagnosticada con cáncer, con algún tipo de cáncer en algún momento de su vida, y uno de cada dos hombres. Así que si tu papá tuvo, si tu abuela tuvo, si tu mamá tuvo, digo, la verdad es que sería muy difícil que tuviéramos ujú, un patrón genético hereditario. Y ahí quiero ujú, decirte que heredan más los patrones de vida, los ujú, estilos de vida, que los genes mutados. ujú. Y a nuestros hijos también. Estás hablando de cifras. ¿Cuáles son las cifras, la prevalencia justamente de, por ejemplo, cáncer de mama en México? Por supuesto que es tu área de experiencia, pero imagino que estos números se reflejan a nivel mundial también. Sí, más o menos es lo mismo. Básicamente es el estilo de vida occidentalizado lo que Ujú, nos ha hecho más propensos a cáncer de mama. En México, más o menos, se diagnostican cerca de 80,000 pacientes cada año con cáncer de mama y ujú, tenemos una mortalidad, desafortunadamente, y por lo que te dije al principio, porque se atienden con no especialistas, tenemos una mortalidad más o menos del 30-35%. Es decir, que alto. con todo y todo es más fácil sobrevivir al cáncer de mama que perecer víctima de él, ¿no? Ujú, ujú. Eh, Alguna vez te escuché decir en una de las entrevistas que vi eh, que el cáncer de mama es curable. Todo 100%. cáncer de mama es curable. No solo eso, Sergio, te voy a decir estadísticas padrísimas. Hoy en día, con detecciones tempranas, Ujú, rara vez tenemos que hacer mastectomías o quitar el pezón cuando son detecciones tempranas. Dos okey. terceras partes de las detecciones tempranas no reciben quimioterapia porque no la necesitan, ¿sabes? Y bueno, pues hacemos cirugías pequeñitas, hacemos radioterapia intraoperatoria. Ujú, Realmente estamos haciendo cosas muy bonitas desde el punto de vista oncológico y también desde el punto de vista estético, que es una parte importante. Se llama ujú, salud emocional. No es, ujú, mucha gente dice, es que es superficial. No, no, es salud emocional. El hecho de que ujú. no pierdas, de que no tengas que perder un seno, se llama salud emocional y hoy cada vez lo Claro, estamos haciendo más, pero obviamente necesitamos el 50% que le toca a la paciente, que es acudir con médicos especialistas. claro. Eh, ¿Por qué hablar de esta salud emocional? Porque también hay que decirlo, cuando hay una mastectomía, por ejemplo, es un golpe muy duro también para la mujer, para su pareja, para su vida en general. ¿Nos puedes hablar un poco de esto? Un poco de lo que Claro enfrenta la que mujer adicionalmente. desafortunadamente la salud en nuestro mundo se conceptualiza como meramente física, es decir, si no tienes diagnóstico de algo, si no te duele nada, para la sociedad está sano, pero la Ujú, salud emocional es importantísima. ¿Cuántas veces no nos duele nada, pero no nos sentimos bien? Y es por sí. cuestiones emocionales. Desafortunadamente, eh, existe mucho abandono, ya sea físico o emocional, de las parejas de las pacientes que sufren este tipo de cáncer, y es porque tradicionalmente se ha conceptualizado la glándula mamaria como un símbolo de feminidad, ¿no? Realmente hace mucha falta, mucha educación en las pacientes, en las parejas, en la sociedad, para que vean que una mujer no es una mama, es mucho más allá de eso. Pero además de que existe el conocimiento y la tecnología para ni siquiera tener que perder tu mama y seguir tu vida tal cual era, con curación. Sí, dijiste bien, el cáncer de mama hoy en día es curable.
Curable. Fíjate que acabas de tocar un tema interesante, que es esta parte estética de la mujer, y también creo que ha habido una explosión en lo que son operaciones de implantes mamarios, ¿no? ¿Qué tanto puede esto también ser un factor de riesgo para cáncer de mama, el operarse los senos, el busto, la mujer? Esto es un mito 100% demostrado. Qué Los bueno. implantes no causan cáncer y sobre Ujú. todo, y más no me obstaculizan el diagnóstico de un cáncer, aunque Okey. sea pequeño. Somos el segundo país con cirugías de implantes mamarios a nivel mundial. Últimamente hemos visto una disminución en este Ujú. número. Afortunadamente, yo la verdad es que personal y profesionalmente estoy en contra de los implantes. ¿Por qué le quieres meter a tu cuerpo algo que no es de él? Ujú. Ujú. Pero bueno, no producen cáncer y no obstaculizan el diagnóstico de cáncer. Y tengo que preguntarte, ¿quién es el número uno? ¿Estados Unidos? Eh, no, Brasil. Brasil es el Brasil. número 1. Qué Brasil, increíble. es Qué dato tan países, interesante. y el tercero es Colombia, el cuarto es Estados Unidos. Guau, impresionante. Eh, Dices que no obstaculizan, porque entraremos a hablar también de lo que son las mastografías, pero quizá antes de entrar en ello, me gustaría hablar sobre cuáles son las señales tempranas que tengo que yo estar muy pendiente como mujer, si es que existen y que muchas veces pasan desapercibidas y justamente no llegamos a esta atención temprana. Qué buena pregunta, Sergio. La verdad es que en cáncer de mama y en todos los cánceres, cuando hay síntomas, ya vas tarde. Ya vas tarde. Entonces, no queremos síntomas. Queremos que las pacientes vayan y se estudien de forma adecuada Ujú. antes de que haya cualquier síntoma. Es lo que nos da mucho margen de maniobra a nosotros los especialistas. ¿Cuáles serían digamos, estos pasos que entonces tengo que dar antes de que lleguen los síntomas? ¿Cuál es el camino justo a lo que tú decías? Pues, no a la prevención, pero sí a la detección temprana. Bueno, número uno es acudir con un especialista que tenga mucho entrenamiento en el diagnóstico y el tratamiento de enfermedades. ¿A ¿Quién partir quieres de que qué vea? edad? Yo soy de la idea, estamos viendo muchas jovencitas cada vez más con cáncer de mama. Yo soy de la idea que a partir de los 30, cada 5 años, 30, 35 y 40, y a partir de los 40 una vez al año. ¿De acuerdo? Okey. El realmente lo que tienes que hacer es acudir con un especialista que esté perfectamente bien entrenado. ¿Quién quieres que revise tus mastografías, tus ultrasonidos? ¿Alguien que tiene mucha experiencia, que ve 30 o 40 al día, o alguien que ve uno de vez en cuando y que además ve menopausia y que además ve parto y cesáreas y enfermedades urinarias? Pues ¿quién quieres que lo vea, no? Número dos, la gente piensa que cualquier mastografía es igual. No entiende por qué una mastografía te puede costar 300 pesos y en Ujú. otro lugar esa misma mastografía te puede costar 3,500 pesos. Bueno, es cuestión de calidad. Desafortunadamente, como en todo, no es exclusivo de la medicina ni de la mastografía. Lo barato sale caro. Ujú. Entonces, tenemos pacientes que se hacen mastografías baratas que no sirven para nada porque no tienen estándares de calidad, básicamente. Entonces, hacerte buenos estudios en buenos lugares una vez al año y acudir con un médico especialista en este tipo de enfermedades. Me gustaría dejarlo así clarísimo como el agua, porque, pues, de esto depende una vida, tal cual. ¿Quién sería el especialista que debo de buscar, el adecuado y cómo lo busco? Y 2, ¿cuál es, digamos que la mastografía? ¿Cuáles son las características de una mastografía que realmente no me van a robar mi dinero, sino que va a estar previniendo cualquier situación? Ok. Mucho cuidado con la palabra prevención, Sergio. De Perdón, verdad es una pregunta detectando. muy arriesgada. Cierto. Básicamente somos los mastólogos, que tradicionalmente somos los cirujanos oncólogos especialistas en mama,
pero, pues, de verdad, no son los ginecólogos, no son los cirujanos generales, no son los cirujanos plásticos los que saben más de esto, somos nosotros. Como Ujú. dijimos al principio, la palabra oncólogo despierta mucho, mucho miedo, Claro. pero la palabra mastólogo no tanto. Entonces, busca un mastólogo, alguien que sea especialista en enfermedades mamarias, no solo el cáncer, porque hay muchas enfermedades mamarias benignas y malignas Ujú, que el mastólogo está entrenado y capacitado para ver. Y número ujú, 2, busca lugares para hacerte mastografías que tengan estándares de calidad. Eso es lo más importante. Que los equipos sean buenos, que el mantenimiento preventivo y correctivo sea el adecuado, que los técnicos que operan los equipos estén bien entrenados y que todos los componentes del sistema vayan enfocados a un estudio de calidad. Yo te voy a decir que además la mastografía es tradicionalmente barata comparado con lo que valen los equipos. Si lo ujú. comparamos con una resonancia magnética, la verdad es que es un estudio muy, muy barato. Okey, Si un estudio te sale por abajo de 2,000, 2,300 pesos, es un estudio que no cumple con estándares de calidad. Y eso representa, y es una vez al año nada más. Hay claro. gente que dice, es que yo no tengo ese dinero. Bueno, no te la hagas este año, pero ahorra cada mes, ahorra 200 pesos, que Ujú, muchas veces los gastamos en cosas que ni nos reportan nada. Y el ujú, año que entra te haces una buena mastografía. claro, Eso es lo que yo siempre le digo a la gente. claro. Ahora bien, me imagino que la mastografía, por lo que estamos hablando, es la reina de los estudios, pero, ¿hay otros estudios con los que puede Así llegarse es. a la detección? Así es. Existe, bueno, de hecho, por reglas nacionales e internacionales de buenas prácticas, siempre, siempre, sin excepción, se tienen que hacer dos estudios. Quien Ujú, solo se hace FIA, quien solo se hace ultrasonido, quien solo se hace un estudio, está incompletamente estudiada. ujú, La mastografía son vulgares rayos X que atraviesan la glándula mamaria y nos dan una imagen. El ultrasonido funciona con base en ecos de sonido, como los sonares de los submarinos, ujú, y lo que nos va a dar es, cuando los ecos rebotan, nos van a dar una imagen. ujú, Obviamente esto también tiene que ser de muy buena calidad. Hay gente que hace ultrasonidos con estándares o con calidades de imagen que no sirven para dar una interpretación. ujú, Existe la resonancia magnética nuclear, que es un extraordinario estudio, sobre todo para pacientes con tejido mamario denso, pero el gran problema de la resonancia es que es un estudio muy caro. ujú. En la Ciudad de México te puede llegar a costar 17, 18,000 pesos un estudio de esos. Guau. Entonces, realmente lo limitamos mucho. Ujú, Y nosotros en México Breast Center tenemos un estudio que se llama tomografía mamaria por electroimpedancia, que es un estudio de electrofisiología, para que les quede claro a ujú, todas las personas que nos escuchan. Es como un electrocardiograma de la mama. No nos habla de su estructura, pero nos habla de el funcionamiento de los tejidos ujú, mamarios. Y también la termografía, que como diagnóstico inicial yo particularmente no estoy muy a ujú. favor, pero cuando ya tenemos diagnóstico sí nos da alguna información más que podemos utilizar en favor de la Entonces, si me ayudas a enumerarlas, serían la mastografía y ¿correcto? El ujú, ultrasonido, la tomografía mamaria por electroimpedancia y la resonancia okey, magnética nuclear. esos 4 estudios. Yo Sí, la resonancia no la haría al mismo tiempo que una mastografía, o sea, son estudios que nos van a dar, la resonancia nos da más información, pero si vas a hacer resonancia, Mm, pues sí haz un ultrasonido aparte. ujú. Ahora bien, esto es hablando de detección, pero hablábamos también de cuando ya hay síntomas, quiere decir que estás llegando tarde. ¿Cuáles son esos síntomas? Creo que es Efe importantísimo también que lo sepan. Dolor, cambios en la piel, le llamamos piel de naranja cuando la piel se arruga,
Cuando parece una cáscara de naranja, eso es pues, síntomas de cánceres avanzados. Cuando se palpan bolitas en la axila, que significa que el cáncer ya caminó a través de los ganglios que están alojados en la axila. Y bueno, el cáncer de mama le gusta irse a 4 lugares, tiene predilección por 4 lugares en el cuerpo, que son el Ujú, hígado, los ujú, huesos, los pulmones y el sistema nervioso central. Entonces, todo ujú. eso tenemos que hacer o tenemos que evaluar cuando llega una paciente que estamos sospechando que tenga enfermedad a distancia. Y hay dolores en estas regiones. Ahora, cuando dice sistema nervioso central, ¿cómo detecto este dolor? En las otras zonas quizá es más detectable. No, fíjate que no, cuando tenemos síntomas, cuando tenemos pérdida de memoria, pérdida de visión, cuando tenemos pérdida de Okey, algún, ya, na peculiaridad cognitiva que tenemos, y tampoco en los huesos, ujú, hacemos estudios nomás porque claro, sí tiene que haber síntomas, como dolores óseos, como fracturas que les llamamos nosotros fracturas anormales o fracturas patológicas. ujú. Ahí es cuando empezamos a estudiar, pero afortunadamente cada vez es más raro eso, pero sí, sí lo vemos todavía mucho. ¿Cómo me debo de revisar? Porque se habla mucho de la revisión, justamente. ¿Cómo debe de ser la revisión? Okey. Básicamente es una sola palabra y es el secreto, es tócate. Te quieres tocar acostada, adelante, sentada, parada, de arriba para abajo, de abajo Ujú, para arriba, la técnica de la persiana, la técnica de la espiral, en la regadera con una almohada, no me importa. El chiste es que te ujú. toques. Dato curioso, Sergio, 50% de los cánceres de mama en México los detecta la pareja. Les dice: "Oye, mi amor, oye, tienes aquí un bultito que antes no tenías", ¿no? Mira, Entonces, lo importante no es que te confundas con las 1000 técnicas que hay, sino que te toques y que conozcas ujú. tus glándulas O sea, mamarias. cualquier, voluptuosidad debajo del tejido debe de llamar la atención. Cualquiera. Hay una regla muy sencilla, si tú tocas la punta de la Ujú, nariz, es redondita, es, aulada, es ujú, móvil, se siente ujú. blandito, eso por lo general es un tumor benigno. Okey. Y ahorita vamos a hablar de Ajá. eso, porque también despierta mucha ansiedad eso. Y cuando te tocas un nudillo, eso es un tumor Mm, maligno, se siente duro, no móvil, ¿de acuerdo? okey. Las bolitas en las mujeres son normales. Muchísimos especialistas se han dedicado a aterrorizar a las mujeres haciéndoles creer que tener bolitas es Ujú, anormal. No, señor. Esto es el reflejo indirecto de el buen funcionamiento de los ujú, ovarios. Entonces, todas las mujeres jóvenes van a tener bolitas. No me importa la presencia, no me importa el número y no me importa el tamaño. Lo que me puede llegar a importar es la forma que vemos a través de los ujú, estudios y si tienen o no tienen riego sanguíneo. Eso es lo que me va a despertar sospecha. ujú. Pero si tú te tocas muchas bolitas, te lo prometo, no eres una mujer anormal. Todas las mujeres jóvenes van a tener bolitas. Me gustaría mucho pensar en los tratamientos, ¿no? Bueno, para empezar, cuando yo llego, ¿qué es lo que vas a hacer con cada una de las mujeres? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para decir, vamos a la detección y vamos al tratamiento? Ok. Número uno, necesitamos un diagnóstico. Los estudios de imagen solo te dan una Okey. sospecha, ¿ok? No te dan diagnóstico. El verdadero diagnóstico se hace abajo de un Ujú, microscopio. Entonces tenemos que obtener una muestra del tejido. Una práctica incorrecta y prohibida hoy en día es que te hagan diagnóstico en mm, cirugía. Hoy ya no hacemos eso. Hoy hacemos una biopsia por mínima invasión que nos va a obtener los elementos necesarios para ujú, hacer un diagnóstico. Muchísima tiene miedo de hacerse biopsias con aguja porque dicen que se les va a regar el tumor. Nunca he visto uno en manos expertas que
se riegue Ujú, por una biopsia y sí he visto muchos desastres por pacientes que operan para diagnóstico. Entonces, número uno es obtener el diagnóstico, porque, como te dije anteriormente, no solo hay un tipo de cáncer, hay muchos tipos de cáncer y tenemos que categorizarlo tal cual es y nos va a dar muchas respuestas la biopsia, ¿de acuerdo? Y hoy afortunadamente hacemos una cosa que se llama medicina ujú. personalizada. Lo que le sirve a Verónica no le sirve a Lupita y Mm, lo que le sirve a Lupita no le sirve a Emma. Y así nos vamos, vamos a entender las características del tumor, pero también vamos a entender las ujú, características de la paciente. La paciente trabaja, o no trabaja, tiene pareja o no tiene pareja, tiene vida sexual. Todo eso influye para la determinación de tratamientos. Es decir, que hoy tenemos 5 tratamientos disponibles: cirugía, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia y terapia biológica, que vamos a combinar una o varias modalidades dependiendo de lo que necesite la mujer. Quiero decirte que todas cada vez ujú. son menos agresivas, cada vez son más amigables con la mujer y que nos permiten jugar con las probabilidades de que esa Nos mujer se cure. Vamos a dividirlo para que me entiendan en tratamientos locales y tratamientos sistémicos. Locales, ujú, como su nombre lo indica, van a ser directos en la mama. Y estos son dos: la ujú, cirugía, obviamente, y la radioterapia. ¿De acuerdo? Esos son tratamientos que se aplican de ujú, forma local. Y los 3 tratamientos sistémicos, es decir, que van a circular por todo el cuerpo y donde encuentren el objetivo que van a aniquilar, ujú, pues ahí le pegan, ¿no? La quimioterapia, que va a aniquilar todas las células de ujú, rápida reproducción. Por eso es que a las mujeres se les cae el cabello, por eso es que se pigmentan las uñas, por eso es que tienen problemas con las mucosas y por eso es que algunas experimentan infertilidad temporal, porque la quimioterapia no es ujú, selectiva, ¿de acuerdo? Es cada vez mucho mejor, pero no es selectiva. La terapia biológica, que también es sistémica, esa es más o menos, para que me entiendan, una quimioterapia selectiva. Te voy a poner un ejemplo de ujú, los muchos que hay, ¿no? Cuando no hay tumor, pues tampoco hay vasos que lo nutran, no hay sangre que le lleve nutrientes ni oxígeno. Cuando se empieza a crear el tumor, el mismo tumor manda señales al cuerpo y le dice: oye, constrúyeme vasos sanguíneos para que yo me nutra. Y el cuerpo, como lo reconoce como propio, empieza a construir ujú, estos vasos sanguíneos, ¿no? La terapia biológica, como te dije, uno de muchos ejemplos, por ejemplo, bloquea esa señal. Dice: no, no construyas vasos. Entonces, al tumor propiamente no le hace nada, pero evita que se construyan vasos ujú, sanguíneos que vayan. Es inteligentísimo ujú, todo este planteamiento. Y por otro lado, el tercer tratamiento sistémico es la hormonoterapia. Sabemos que 2/3 de los cánceres de mama y algunos otros cánceres, como el de próstata, son ujú. dependientes de hormonas. Entonces, la hormonoterapia, mal llamada así, porque realmente se debería llamar Okey. antihormonoterapia, va encaminada a quitarle ese Ujú, alimento a los tumores malignos, ¿no? Que son dependientes de hormonas. Obviamente, si tu tumor no depende de hormonas, pues la ujú, hormonoterapia no te va a servir, ¿no? Hay ciertos parámetros que nos dicen en esta paciente si es candidata o no es candidata a ujú. este tratamiento, pero no podemos afortunadamente Normalmente, generalizar. ¿cuáles de ellos son los más utilizados? La cirugía es Ujú, la más utilizada, ¿no? Y las otras okey. 4, pues depende mucho, uno, de la etapa Ujú. clínica en la que se encuentren y 2, de las características propias del tumor y de la paciente para decidir cuáles son los tratamientos que vamos a usar. Pero definitivamente la piedra angular del tratamiento del cáncer de mama Okey, sigue y siendo la la cirugía. quimioterapia sigue siendo también muy común, me imagino. Como te dije, cuando diagnosticamos tempranamente a las mujeres, 2/3 No partes no requieren. requieren quimioterapia. Escuché sobre los pellets. Estos, es parte también de qué de cuál de ellos, de cuál de estos tratamientos. Es parte del origen. Okey.
2/3 de los cánceres de mama son Ujú. hormonodependientes. Entonces, si tú le metes pellets, si le metes hormonas por menopausia, que es la causa número uno de cáncer de mama posmenopáusico, pues lo único que va a hacer es alimentar ese cáncer. Entonces, pellets, terapias de reemplazo hormonal por menopausia, tienen un gran riesgo y yo estoy personal y profesionalmente en A ver, contra de eso. espérame, porque ahora sí ya me metiste una duda personal y es, he estado leyendo mucho sobre menopausia y entiendo o entendía yo que Ajá. la terapia de reemplazo hormonal en muchos años se consideró como precursora del cáncer y después entendí que Ujú. no era ya así. ¿Tú eres creyente en que sí es precursora? Ok. Cuando son prescritas las terapias de reemplazo hormonal por ginecólogos, siguen siendo un factor de riesgo para cáncer de mama. Cuando son prescritas y vigiladas por un endocrinólogo, podemos hacer Ujú, muchísimas cosas. El problema es la terapia de reemplazo hormonal prescrita por un médico que no está ujú, capacitado para hacerlo. Entonces, tiene las dos respuestas tu pregunta, sí y no. Si un paciente está viendo un endocrinólogo y le receta hormonoterapia o terapia de reemplazo hormonal, perdón, yo encantado de la vida. Si se le receta a un ginecólogo, estoy completamente en ujú. contra. Pues esto es un tema, muy complicado porque Para todo sí, un podcast. literal, literal, porque hay una creencia increíble en ese sentido, ¿no? Bueno, déjame te digo que yo he tenido conatos de linchamiento por decir esto que estoy diciendo, pero sí es la verdad. ¿Por qué quisieras engañar a tu cuerpo haciéndole creer que produce cosas que Ujú, no produce? ¿Por qué quisieras hacer eso? ¿No? Hay un artículo interesantísimo que salió hace algunos años que dice que la terapia de reemplazo hormonal en mujeres menopáusicas no siempre es necesaria y cuando es necesaria es por ujú, periodos ujú, cortos, breves. El problema es que tenemos pacientes con terapias de reemplazo hormonal de 10, 20, 30, ujú. 40 años, ¿no? Pues eso obviamente va a tener una repercusión. Todas las sustancias, todas, incluyendo el agua en demasía, van a ocasionar problemas. Eh, ¿Cuánto tiempo, podríamos hablar entre que hay una detección y se pueda llegar a una fase, digamos, ya, de remisión de la enfermedad? Qué buena pregunta. La gran mayoría de las personas creen que el cáncer es una urgencia y eso no es cierto. Para que se desarrolle un tumor maligno de 1 centímetro es la punta de Ujú, mi dedo meñique, y pasan entre 5 y ujú, 10 años. O sea que cuando diagnosticamos un tumor ya lleva un rato con la paciente, ¿no? Normalmente el protocolo de estudio que hacemos nos toma entre ujú, 7 y 10 días hacer ese protocolo para saber qué es lo mejor para esa paciente. Tu peor enemigo en estos momentos son las prisas. La gran mayoría de la gente busca quien le quite ese tumor al día siguiente y eso es una mala, ujú. mala conducta. Más o menos 7 a 10 días es un tiempo aceptable que nos permite diseñar un tratamiento personalizado y apelar a las mejores probabilidades de que esa paciente tenga éxito en su Eh, tratamiento. ¿Cuánto tiempo puede cursar entonces entre que se hace ese estudio, esa planeación y que la paciente diga: "Estoy fuera de peligro", por ahora? Pues esa frase de fuera de peligro es un arma de dos filos, ¿no? Te lo voy a contestar así. Si tu cuerpo ya nos hizo un cáncer, ¿qué Claro. le impide hacernos otro? Es lo mismo. Si ya te caíste de las escaleras, ¿qué te Ujú, impide volverte a caer de las escaleras, no? También esto es una cuestión que ha sido muy criticada en mí, pero el cáncer es un síntoma. El cáncer es el síntoma de un sistema inmunológico deprimido, bajo. Si no arreglamos el origen de las enfermedades, no vamos a ujú. llegar a ningún lado. Y eso es lo que hacemos durante toda esa fase de estudio, tratar de entender qué es lo que tenemos que modificar.
en las mujeres para que esto no se vuelva a presentar. Pero yo te diría, realmente el protocolo de estudio toma entre 7 y 10 días. No debería de pasar más arriba de un mes para que decidas quién es Ujú, el equipo que se va a hacer cargo de ti, empezar con las opciones ujú. terapéuticas que te ofrecen. Ahora bien, en tu experiencia, y sobre todo en todo lo que has recibido en consulta, eh, ¿cuáles son los principales mitos con los que te enfrentas? Justamente porque Sí, sí. Yo tengo en una de mis conferencias, digo que todo el mundo saca el pequeño oncólogo que lleva adentro y empieza a dar consejos sabios, ¿no? Pero bueno, muchísimos mitos, ya los hemos tocado alguno de ellos. El principal es que cáncer es igual a muerte. Hoy no es cierto. Hoy tenemos muchas cosas que hacer y podemos tener pacientes saludables el resto de sus vidas sin cáncer, ¿no? El segundo mito es que el ginecólogo es el encargado de ver las glándulas mamarias y eso es incorrecto. Los ginecólogos, siendo grandes especialistas en otra área, no tienen el entrenamiento de cáncer de mama ni de enfermedades mamarias. Tercero es que el cáncer es hereditario. Si en mi familia no hay cáncer, yo estoy seguro y eso no es cierto. Como te expliqué hace rato, 92 o 95% de los pacientes no tienen un componente hereditario demostrable, ¿no? Eh, Otro mito, pues que las prótesis causan cáncer y eso no es cierto, ¿no? Básicamente son los más a los que me enfrento. Bueno, que las biopsias riegan el tumor y si lo hace alguien inexperto, sí no lo dudo que eso suceda, pero cuando lo hace alguien con mucha experiencia, nunca hemos visto un caso en el que se riegue el tumor. Me gustaría preguntarte sobre esta parte emocional, porque también creo que es algo de lo que muchos cojeamos, y es, ¿qué hago cuando sé que mi pareja, y esto lo pregunto como hombres, ¿no? ¿Cuál debe de ser nuestro papel como hombres en este acompañamiento? Y también muy importante es, ¿qué debes decirle a alguien y qué no debes de decirle a alguien que acaba de recibir justamente un diagnóstico de cáncer de mama, ¿no? Claro que sí. Es muy importante que los hombres entendamos que el cáncer de mama no es cosa de mujeres, requiere de nuestra participación, de nuestra información, ¿no? Y como decíamos, perdón, hace rato, todo el mundo saca el pequeño oncólogo que lleva adentro y empieza a dar consejos sabios, ¿no? Acerca de esto. Yo creo que lo mejor que puede ser como pareja es preguntar qué requieres de mí y no tratar de resolver los problemas como Ujú. hacemos cada que nos enfrentamos a un problema. Y el peor consejo que puede dar alguien, y lo he oído muchísimas veces, es échale ganas, como si no hubiera pasado por la mente de la persona que echarle ganas. A ver, eso es inherente a todo esto. Entonces, eh, mantente callado y pregunta qué es lo que Ajá. necesito. Eso es lo que mejor le va a ayudar a tu paciente. A tu paciente, claro. En este sentido, yo creo que caemos todos, ¿no? Porque no es solamente, digamos que la pareja, sino la familia, el entorno, el trabajo, Mi, todo mundo cae en lo mismo, ¿no? Échale ganas, mi, está mi fácil, ¿no? Mi peor enemigo no es el cáncer. Mi peor enemigo es tu hermana, tu mamá, tu vecina, tu amiga, tu hija, que les da por dar sabios consejos sin la experiencia necesaria para darlos, ¿no? ¿Cómo puedes combatir eso? ¿Qué le dirías a la persona que nos escucha? ¿Cómo abordar eso? Porque es un tema bien complicado, ¿no? La Pues familia. básicamente, cuando alguien te trate de dar un consejo, cuando alguien te trate de dar una perla mágica, decirle, ya estoy asesorada, muchísimas gracias por tu cariño, muchísimas gracias por tu consejo, pero no solo no me sirve, sino que me confunden tus cosas. Eso es Ujú. lo mejor. Como vienen desde el amor y desde el cariño, nos ponen en una situación un poco difícil, pero la verdad es que es lo mejor
mantenerse al margen si no eres experto. Hoy vivimos en una sociedad en la que tenemos 8,000 millones de expertos en todas las áreas del conocimiento. Si es de finanzas, todo mundo tiene un buen consejo de finanzas. Si es de amor, todo mundo tiene un buen consejo de amor. Si es de salud, todo mundo tiene un buen consejo de salud. Eh, Ujú. yo tengo 30 años dedicándome a enfermedades mamarias y cuando llegan pacientes que son raros, afortunadamente, con otras dolencias, no les gusta, pero les digo, no, a ver, yo no puedo opinar de eso porque no soy especialista, mejor te mando con alguien que te vaya a resolver el problema. Y eso es lo que tenemos que aprender a hacer, a quedarnos callados cuando no es área de nuestra competencia. Claro, qué difícil. Em, ¿qué es qué es lo mejor que te ha tocado ver? ¿Y por qué haces esto, mi querido Gerardo? Muchísimas gracias. Todo mundo piensa que mis pacientes se mueren y eso no es cierto. Yo siempre les digo, yo los acompaño a vivir y a vivir vidas plenas. Yo he visto florecer la personalidad de infinidad de pacientes que hoy en día le dan las gracias al cáncer por haberlas despertado. Yo creo que el cáncer de mama es un wake up call, es una llamada de atención para que empieces a jerarquizar diferente lo que estás haciendo y para que empieces a valorar las cosas que sí tienes. Si logras hacer eso, la probabilidad de que vences al cáncer es altísima. Pero si te estás peleando constantemente con la enfermedad y por qué a mí y todas esas cosas, la verdad es que no te va a ir bien. Entonces, Mm. lo mejor que me ha tocado ver es florecer las personalidades de muchísimas, muchísimas mujeres que hoy en día viven vidas plenas y llenas de satisfacción junto a sus seres queridos. ¿Qué es, por el contrario, lo peor que te toca presenciar? Tristemente, el abandono físico o emocional de las parejas, hombres y mujeres. Quiero hacer la distinción, las parejas hombres y las parejas mujeres, hay un alto grado de abandono físico y emocional. Eso es lo más triste que me ha tocado. Dejan a la mujer con la enfermedad, con los hijos, con toda la carga y desaparecen emocional o físicamente. ¿Por qué te dedicaste a esto, Gerardo? ¿Cuál es tu historia? Qué buena pregunta. Yo soy una persona que siempre ha funcionado con base en retos. No menosprecio ninguna especialidad, pero creo que hay muchas especialidades que son muy rutinarias, que si te entrenas para hacerlas, las vas a dominar y las vas a hacer. Creo que el cáncer requiere siempre de tu experticia, de tu arte, de tus manos, de tu experiencia. Creo que eso puede hacer la diferencia. Además de que nunca jamás te vas a encontrar un tumor que sea igual a otro. Ujú. Entonces siempre estás retándote personalmente y profesionalmente. Y déjame te digo con mucho orgullo que en el centro que yo tengo el honor de dirigir, tenemos un 85% de supervivencia, o sea, de curación en pacientes que nos van a ver. Así que por eso me dedico a esto, porque creo ¿Ha que puedo hacer la diferencia. has perdido a alguien cercano a ti? Sí, y sí, en este negocio se pierde y se gana. He perdido gente muy, muy querida. Desafortunadamente, la gran mayoría eso, porque son tumores extremadamente agresivos, que contra esos todavía estamos cojos. Afortunadamente son los menos. Y la segunda es por atención tardía, ¿no? Qué importante que hayas traído este tema, que son los diferentes tipos de creo que no lo hemos mencionado, esta agresividad, ¿no? Esta manera de atacar, ¿cómo se dividen? Ok, mucha gente confunde la, el reporte que nos da una mastografía, un ultrasonido, una resonancia, una tomografía mamaria con la etapa clínica, con el grado tumoral. Son tres conceptos completamente distintos. El primero nos habla únicamente de sospecha. Puedes tener una alta sospecha y tener un tumor de bajo grado, o puede que ni siquiera tengas un tumor canceroso, ¿no? La etapa clínica conlleva
básicamente las características del tumor, el estado de los ganglios y si hay o no hay cáncer fuera de la glándula mamaria o de la zona de los ganglios. Eso es la etapa clínica. Y el grado tumoral es qué tan agresivo es el tumor, ¿no? Y básicamente tenemos tres grados. El poco agresivo o indolente, que desafortunadamente no lo vemos mucho y muchas veces lo vemos en personas mayores, muy mayores, que tienen un Ujú, metabolismo lento y por ende sus cánceres también son lentos. El que más vemos es el moderadamente agresivo o moderadamente diferenciado. Afortunadamente es un cáncer que es un poco más agresivo, pero que tenemos mucho chance, mucho margen de maniobra para trabajar con ellos. Y ujú. por último, el muy agresivo o poco diferenciado, que ahí es donde nos tumba la estadística. Afortunadamente son pocos los que vemos de alto grado, ¿no? Pero es muy diferente una cosa de otra, ¿no? Las edades en que se dan estos casos, ¿coinciden? Claro En que sí, porque mencionabas ahorita, ¿no? Gente ya con mayoría de edad, pero hay como edades más, predisponentes. la edad promedio del diagnóstico en México y en Latinoamérica es de 47 años y es 10 años antes de las pacientes americanas, de las pacientes anglosajonas, y nadie sabemos por qué la edad promedio del diagnóstico es 57 años en los Estados Unidos y en países de primer mundo. En México es 10 años antes, pero como te decía, cada vez vemos mujeres más jóvenes y el cáncer es una enfermedad relacionada con la edad, de Ujú. tal manera que a más edad, más probabilidad de desarrollar un cáncer. Entonces hay gente que piensa, ya cumplí 75, ya no me tengo que revisar. No, eso es incorrecto. Mientras más edad, más riesgo de desarrollar un cáncer. Ujú. Recuérdame un poco, nada más para que cerremos con ello. Entonces, a los 30 años me decías cada 5 años, más o menos una mastografía. A Sí, los no, un 40, ultrasonido. La mama de una mujer joven es muy densa. La okey, mastografía no nos permite. Una ultrasonido. tomografía mamaria y un ultrasonido es extraordinario para pacientes jóvenes y a partir de los 40, mastografía, ultrasonido, resonancia, tomografía, lo que sea que necesite, pero siempre dos estudios. A partir de los 30 años, sí decíamos, estos 2 estudios y cada 5 años. Ahí no tiene que ser tan periódico. Es correcto, Y después, a partir de los 40, cada año. es correcto. Eso es lo mejor que puedes hacer. Fíjate Lo qué mejor que interesante. podemos hacer como médicos y como sociedad es no perder nuestra salud. ¿Por qué esperamos a perder la salud para ponerle remedio? Lo ideal es hacer medicina preventiva. Por supuesto. Em, ¿Cuál sería para ti, digamos, el mensaje, digamos, más importante que te gustaría dejar en la mente de la persona que nos escucha en estos momentos? Claro que sí. El mensaje es: necesitamos hombres valientes que no tengan miedo de vestirse de rosa. Pregúntale a tu mamá, a tu esposa, a tu hermana, a tu hija si ya fueron a hacerse los estudios. Tómalas de la mano, acompáñalas, no con consejos, con presencia. Qué importante mensaje, qué importante mensaje, lo aplaudo de verdad, Muchas porque creo que gracias. como hombres, tenemos un gran papel también que llevar a cabo, y es en este acompañamiento, no solamente después de que haya una detección, sino antes de que llegue cualquier síntoma de que, ¿no? Es súper importante lo que estás diciendo. Es correcto. ¿Por qué nos Sí. pasa esto? ¿Por qué no se habla más de este tema? Miedo e ignorancia. La salud femenina en siglo XXI sigue siendo una cuestión de cuchicheo. Necesitamos hablarlo abiertamente y que no nos dé pena. Eso es lo que necesitamos. Es lo que necesito. Combatir el miedo y la ignorancia. Ellos son los verdaderos enemigos de todas las enfermedades. De acuerdo. ¿Algo más que quisieras agregar, Gerardo? Nada, muchísimas gracias por la invitación, por el tiempo. Y nada más recordarles que estoy en todas las redes sociales como arroba Breast Center MX, se escribe Breast Breast. Center
Aquí estamos en todas las redes sociales y ahí tenemos muchísima información para las pacientes. Gerardo Castorena, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que sea la primera de muchas ocasiones que podamos platicar sobre diferentes temas. Lo aprecio de verdad. A tus órdenes y muchísimas gracias por esta oportunidad. Al contrario, muchas gracias. Y por supuesto, gracias a ti por llevarte estos mensajes, sobre todo por compartirlos con alguien a quien le puedas servir. Seguramente a ti te pueden servir. Si eres hombre o eres mujer, ya lo escuchamos, todos somos parte de este proceso y de la solución. Pero sobre todo, si conoces a alguien que pueda hacerle bien, compártele este podcast, compártele esta información, porque lo que estás compartiendo es vida, es salud y sobre todo la oportunidad de que cada día estemos todos ayudándonos unos a otros. Así que hagamos esa cadena, hagamos esa conexión y gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima aquí, en el podcast con Sergio. Hasta la próxima. Abrazo. Por cierto, algo que no se me debe olvidar decirte, este podcast está hecho, por supuesto, para efectos educacionales y de entretenimiento. El podcast con Sergio no pretende en ningún momento sustituir la ayuda de profesionales como médicos, psicólogos, psiquiatras, terapeutas o cualquier otro especialista calificado que pudieras de requerir. Si es así, búscalos. ¿Quedó claro? Venga, nos vemos en el siguiente episodio.